La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Venimos hablando respecto a la carta primera del apóstol Pablo. La escribe especialmente a Timoteo. Debe recordar a aquellas personas que ya comenzaron el estudio desde el inicio de esta interesante carta. Estamos en el capítulo 1, a partir del versículo 8 al versículo 11 de ese capítulo. Comencé diciendo anteriormente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En los días del apóstol Pablo, como él fue llamado especialmente para ir con el mensaje de la fe, el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero se levantaron tantos maestros falsos tratando de arrastrar, de arruinar la fe de muchos cristianos. Y entonces dentro de estos estaban aquellos que enseñaban y decían que si no se guardaba la ley, nadie sería salvo. Y entonces Pablo les dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante del Todopoderoso. Si no es justificado, que quiere decir no es declarado justo, no ha sido perdonado sus pecados, sus maldades, no ha alcanzado la victoria de su perdón. ¿Por qué? Ya que por las obras de la ley, nadie de los hombres o de las mujeres, nadie de los humanos puede alcanzar ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así nos enseña las Santas Escrituras. Nótese una nueva expresión que se encuentra varias veces en las epístolas pastorales. La sana doctrina, la enseñanza de los apóstoles es sana porque es saludable, produce sanidad. En cambio, la doctrina falsa produce enfermedad espiritual, como Pablo escribió en el pasaje del capítulo 6, versículo 4, recalcando esa cita bíblica. En esa cita bíblica que acabo de mencionarle, es segundo de Timoteo también, capítulo 2, verso 17. Pero antes, el versículo 4 del capítulo 6. El apóstol dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Es decir, resucitados espiritualmente para dar testimonio de esta enorme salvación a toda persona que crea en el poder del Evangelio y en Jesucristo nuestro Salvador eterno. Ahora bien, podemos decir con toda certeza de que Dios ciertamente nos bendijo o nos bendice y nos bendijo a través de Jesucristo y nos bendecirá siempre a través de él. En cambio dijimos que la doctrina falsa produce enfermedad espiritual, como Pablo escribió en Efesios en la carta de Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4, recalcando ese pasaje. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó
entre los muertos o de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que el Evangelio produce vida nueva, produce vida, no muerte, no produce desorden, sino orden. Por lo tanto, el que no tiene esta doctrina delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Eso es lo que viene tras de aquellos que no se aferran a la verdad de Dios. Usted los puede escuchar a través de la televisión, a través de la radio, que casi se insultan. Algunos hasta palabras torpes se dicen. Eso da a entender que algo está mal ahí. Porque esto no es para pelear, no es para contiendar, es para ser restaurados, bendecidos y ayudar a otros que sean restaurados y prosperados por la palabra verdadera de nuestro Dios, santo, precioso y glorioso. El autor advirtió entonces, refiriéndonos en cuanto a Pablo, nos advirtió refiriéndose a estos maestros que su palabra carcomerá como gangrena. La doctrina que no es bíblica contagia a la persona, enferma a la congregación y por lo mismo no produce una iglesia saludable, sino una iglesia que se desbarata con facilidad. En el versículo 11 dice que esta enseñanza está basada en el glorioso evangelio de Dios bendito. Es decir, lo que predica Pablo, los demás apóstoles y los santos profetas está basado plenamente en la verdad, porque Dios es la verdad, Él es la fuente de la verdad. Por lo tanto, el versículo 11 que acabo de mencionar ciertamente nos habla de esa alta bendición, de esa riqueza preciosa, de esa riqueza divina, que según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Entonces, él dice que esta enseñanza está basada en el glorioso evangelio del Dios bendito. El evangelio dice que por la gracia de Dios somos salvos, justificados, no por el esfuerzo de la carne ni por el mérito humano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que nos dice las Santas Escrituras específicamente en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Ahora pensemos por un instante, debemos evaluar nuestra vida personal. Evalúe su vida personal con respecto al amor que siente hacia otros, a un corazón limpio, a una buena conciencia y a una fe genuina. ¿Qué debe hacer el cristiano a quien le falta alguna de estas características? Si usted tiene oportunidad de enseñar o predicar la palabra de Dios, se cuida de no agregar sus propias ideas al mensaje de Dios, interpreta y utiliza bien la palabra de verdad, ha vencido la ambición de ser conocido como experto y erudito en materia espiritual. ¿Hay alguna norma de conducta sobre la cual los miembros de su iglesia no están de acuerdo? ¿Existen disensiones por eso? Es posible que se está exigiendo una norma que no tiene base bíblica o que no se basa solamente en una norma de la ley de Moisés. ¿Cómo podría usted contribuir a resolver el conflicto sin manifestar un espíritu de superioridad? Entonces, analice todo esto que acabo de decirle y aplique y respóndase a sí mismo estas verdades que acabo de mencionar. Pasando
al capítulo 1 siempre de primero de Timoteo. Veamos los versículos 12 al versículo 20. Dependa de la gracia de Dios, querido televidente. Si usted depende de la gracia de Dios, entonces va a ser prosperado, va a ser bendecido, habrá paz, habrá gozo, habrá libertad en su espíritu, porque usted depende de la gracia de Dios. El apóstol dice en esta interesante carta: doy gracias al que me fortaleció, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido por Dios. Dios ha tenido misericordia no solamente de una sola persona que ha sido terrible, sino de multitudes de personas. Gracias por la misericordia de Dios que los alcanzó o nos alcanzó y nos ha perdonado, nos ha limpiado. Debemos notar entonces la relación íntima que existe entre este párrafo y el anterior que hemos estado estudiando. El apóstol Pablo acaba de decir que las fábulas y mandamientos no son los medios de salvación ni de santificación. La ley tiene la función de mostrar que el hombre es pecador y de refrenar a los malos. Lo que salva es la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios. En este pasaje, Pablo relata su propia experiencia como evidencia de que la ley de Moisés no redime, no puede salvarle completamente al hombre, sino le señala su problema y le puede llevar hacia la muerte, sino que la misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo, el hombre es justificado por la fe. Es justificado cuando viene a Jesús y le confiesa sus pecados y se aparta del perverso camino. Pablo quería que Timoteo enseñara acerca de la gracia y que predicara que la salvación es eterna y la transformación de la vida del creyente es por la gracia de Dios. La iglesia saludable habla mucho más acerca de esta doctrina porque se maravilla ante todo lo que Dios hace para salvar al creyente, para capacitarlo y para fortalecerlo. Todo es por inmerecido favor de Dios. Todo es alcanzado por ese inmerecido favor de Dios. O sea, por su gracia se extiende esa clemencia, esa ternura de nuestro Dios. Reconocer que no merecemos ninguno de sus beneficios nos hace humildes de ninguna manera, sino que Él es plugo cambiar nuestra vida por su gracia. Nos impulsa a amar a Dios y adorarle. Nos lleva entonces a someternos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, como obedientes siervos. Entonces Dios nos conduce a tener un corazón humilde. Él transforma nuestra vida, nos da un corazón que es sumiso, está atento a la voz de Dios. La gracia de Dios nos hace sentir aprecio y afecto por nuestros hermanos en Cristo, porque reconocemos la obra de la gracia divina en ellos también. No debemos de ninguna manera menospreciar a nuestros hermanos. Ellos también han sido comprados, lavados con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. No los vemos como inferiores ni superiores, porque todo lo que somos es gracia a la obra divina. Además, la gracia de Dios impulsa a identificarnos y amarnos a los que no lo conocen todavía, porque recordemos
que éramos como ellos, perdidos, arruinados, destruidos. Pero el Señor en su misericordia nos amó tanto y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su amado Hijo Jesús. Solamente por la gracia de Dios gozamos ahora del perdón y de la seguridad. Ahora bien, según el capítulo 1, verso 3 al 11, nos habla de la doctrina falsa, las fábulas y el legalismo. Pero el versículo 12 al verso 17, el ejemplo de la gracia de Dios es mostrado a través del apóstol Pablo. Y en los versos 18 al verso 20 está la exhortación a Timoteo que milite la buena milicia. Ahora bien, los estudiantes sienten la emoción de Pablo cuando comienza el versículo 12 diciendo: doy gracias. Él abre su corazón, cuenta sus pecados, se maravilla de la gracia de Dios, de que lo amara y lo aceptara, no solo en su familia, sino también como su siervo. Pablo confiesa en este interesante pasaje. Confiesa Pablo ciertamente en este interesante capítulo que él era antes de conocer a Cristo, para que entendamos la gracia de Dios, por lo que fue perdonado, transformado. Lucas, el compañero de Pablo, contó el testimonio claramente. Según el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante, podemos considerar entonces Saulo respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así respiraba amenazas contra la iglesia este hombre. Yo recalco lo que dice ese interesante pasaje. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Ante la multitud de judíos, cuando fue arrestado en Jerusalén, Pablo testificó: perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Lo dice claramente en Hechos capítulo 22, versículo 4. Ahora bien, después, ante el rey Agripa, Pablo declaró: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dice en Hechos capítulo 26, verso 10 al versículo 11, testificando ante el rey Agripa. En sus palabras sentimos la furia del odio que Pablo sentía contra los seguidores de nuestro Salvador Jesús. Podemos apreciar la grandeza de la gracia de Dios, que le salvó ciertamente a pesar de su enemistad. A pesar de su enemistad y desobediencia que este hombre hacía a diario. Pensemos en los versículos 12 al versículo 15. Cuando él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador,
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y él termina en el versículo 15 diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Esto de entender la alta misericordia de nuestro Dios por el hombre perdido. Tal vez te encuentras arrastrado, todo inútil, amargado, lleno de odio, probablemente contra Dios mismo y contra los hijos de Dios. Probablemente sientas rabia por dentro. Sientes que te herve la sangre con ganas de matar a los hijos de Dios. Pero a pesar de todo, Dios te ama a pesar de esa situación terrible que hay en tu corazón. Si tú te humillas delante de Dios, cree con toda certeza que Él perdonará tus pecados, borrará todas tus rebeliones y tus maldades. Y serás una persona prosperada, una persona dichosa, una persona feliz. Porque Dios es Dios de misericordia. Él quiere perdonar, Él quiere restaurar. Entonces, pensemos en los versículos 12 al 15. ¿Qué dice Pablo acerca de la naturaleza y seriedad de sus pecados antes de conocer a Cristo? A la luz de estos pasajes vimos que era un hombre depravado, desarmado, lleno de amargura, de odio, tenía un espíritu de venganza y de muerte. ¿Qué frases hablan de la obra de Dios a su favor? Es que Dios tuvo compasión. La gracia de Dios estaba más fuerte, lo alcanzó. Reflexiones sobre los pecados que usted ha cometido antes de conocer a Cristo como su Salvador. Exprese lo que siente tocante a la misericordia y a la gracia de Dios en su vida, según el verso 16. Según ese versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si Dios te salvó, te ha perdonado tus pecados, ciertamente lo ha hecho Dios para mostrar a otros que como lo hizo contigo, lo puede hacer con los demás. ¿Con qué propósito salvó Dios a Pablo? Para que fuese el ejemplo del hombre perdido, del hombre más vil, siendo restaurado por la gracia que sobreabundó en el favor de este pecador, que lo hizo un hombre nuevo para la gloria de Dios. Pablo fue totalmente salvo. Fue salvo y comisionado por la gracia de Dios. Eso lo vemos claro en los pasajes de 1 de Timoteo capítulo 1 versos 12 al 15. Según el versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Entonces Pablo exclama, ciertamente el glorioso evangelio. Según el versículo 11, Pablo exclama, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y en los siguientes versículos continúa manifestando su espíritu maravillado de la gratitud. Primero porque Dios lo había puesto en el ministerio, según el versículo 12. Después porque lo había redimido a pesar de sus pecados, a pesar de sus terribles desastres que había hecho en contra del pueblo de Dios. En 1 de Corintios capítulo 15, en ese interesante pasaje bíblico de 1 de Corintios 15, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Él reconoce que él ha pecado. Él reconoce que era un hombre terrible, pero también da gracias a Dios que ciertamente Dios lo alcanzó por amor, porque Dios puso su mirada y la puso con toda misericordia en el favor de este hombre y lo transformó. Él dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios.
Pero Dios le fortaleció, o sea, le capacitó y preparó para el ministerio a este hombre. Aún la expresión me tuvo por fiel comunica su humildad, evaluación de sí mismo. Dios lo trató como a alguien que había sido fiel. Después que se arrepintió, cuando lo alcanzó camino a Damasco, este hombre a partir de ahí fue fiel a Dios. Aunque acababa de creer en Jesús, Dios vio el potencial de obediencia y de fidelidad en Pablo. A pesar de todo lo anterior, con la capacitación que el Señor le dio, fue puesto al servicio de Dios desde el tiempo de su conversión. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, que después de su conversión llegó a ser un hombre eminente. A partir de ahí, no fue un hombre fracasado en presentar el mensaje. Aunque sufrió persecuciones, grandes palizas, arrastradas tremendas, frío, calor, estuvo en naufragios más de una ocasión, también perseguido por ladrones, por su propia gente, apedreado, arrastrado, pero a pesar de todo se mantuvo fiel. Y este hombre termina su preciosa carrera diciéndole a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe que es en Cristo Jesús. Por lo demás, estoy seguro que me está guardada la corona de justicia, el cual el Dios a quien yo sirvo me dará en el día final. No solo a mí, sino a todos los que lidian legítimamente. Aleluya. Es para todos. Ahora, Pablo en su testimonio dice que él fue blasfemo, que significa negar el poder y la majestad de Dios. Afirmaba que Jesús no es el Mesías y también forzaba a los cristianos a que blasfemaran contra ese nombre. El vocablo injuriador se refiere a alguien insolente y afrentoso al mismo tiempo, como los que maltrataron a Jesús, según Lucas capítulo 18, verso 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.